En este vídeo voy a explicar la solución del ejercicio 9.10 del libro de estadística de Michael Barron. Bueno, el enunciado dice que tenemos que aceptar o rechazar un gran envío de artículos. Para fines de control de calidad recopilamos una muestra de 200 artículos y encontramos 24 artículos defectuosos en ella. Y nos pide construir un intervalo de confianza del 96% para la proporción de artículos defectuosos en todo el envío. Y después en el apartado B lo que nos pide es un contraste de hipótesis, porque el fabricante afirma que como máximo 1 de cada 10 artículos en el envío es defectuoso. Y hay que comprobar si podemos aceptar esto o no. Y hay que hacerlo utilizando en un apartado B1 un nivel de significación del 4% o en un B2 hacer lo mismo pero con un nivel de significación del 15%. Es decir, un nivel de confianza del 96% o un nivel de confianza del 85%, que sería 1 menos 15. O sea, 100 menos 15. Vamos a resolver el apartado A, que es un ejemplo de cálculo de un intervalo de confianza para una proporción poblacional. En este caso, la población es en todos los artículos que vienen en un envío. Hemos tomado una muestra de 200 artículos y hemos encontrado 24 defectuosos. Y ahora lo que tenemos que calcular es un intervalo de que si tuviéramos la posibilidad de calcular la proporción de todo el envío, de todos los artículos, que a lo mejor vienen miles de artículos en el envío, si podemos afirmar entre qué valores va a estar esa proporción de defectuosos. Entre un valor inferior y uno superior. Es el límite inferior y superior del intervalo. Bien, pues para eso lo que tenemos que basarnos es en la proporción muestral. Vamos a usar como estimador de la proporción de toda la población, de todos los artículos del envío, la proporción muestral de solo una muestra de 200 artículos. Entonces, nos han dicho que ha habido 24 artículos defectuosos en la muestra de 200. Bueno, pues la proporción de muestral, en este caso, el estimador, que es la proporción muestral, no es más que dividir 24 defectuosos entre 200 de la muestra, 0,12. 0,12 sería el 12% de los artículos de la muestra son defectuosos. La proporción de artículos defectuosos es de 0,12. Esto no es la proporción de toda la población, de todo el envío. No sabemos cuál va a ser porque solo tenemos una muestra. Lo que tenemos que ahora ser capaces de calcular en qué rango de valores va a estar la proporción en toda la población, en todo el envío. Nos dice el enunciado que el nivel de significación en este caso va a ser, bueno, nos dice el enunciado el nivel de confianza, que era del 96%, y entonces lo que hacemos es calcular alfa como 1 menos 0,96, que es 0,04. Lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de resumen intervalo de confianza y buscar la fórmula, que en este caso es sencilla, no hay más caso que uno, así que no tenemos más que localizar la única fórmula que hay para intervalos de confianza de proporciones y sustituir los valores que tenemos de los datos del problema. Solo nos haría falta en la fórmula z alfa medios, ya sabemos que es el cuantil 1 menos alfa medio. Como en este caso alfa era 0,04, pues alfa medio 0,02 y por lo tanto lo que estamos buscando es el cuantil 1 menos 0,02, cuantil 0,98. Habrá que irse a la tabla A4 y buscar el valor de la variable tal que la probabilidad de que una variable aleatoria estándar sea menor que ese valor sea 0,98. Como en la tabla que viene en los libros, por ejemplo en el libro que estamos usando, la tabla 4, no están todos los posibles valores, pues es muy posible que no encontremos justo el valor que buscamos, el 0,98, pero sí alguno parecido. Aquí encontramos en las probabilidades, lo más parecido es un 0,9798, es prácticamente 0,98, con lo cual nos vale. Entonces el valor de la variable sería 2,0, pero en las columnas de la derecha nos dice el segundo dígito, en este caso el 0,5. Por lo tanto, el valor de la variable sería 2,05. Así que hemos encontrado que aproximadamente 2,05 es z alfa medios. ¿Vale? Que este es el cuantil 0,98 de una variable aleatoria normal estándar, porque lo hemos visto en la tabla. Bien, pues ya tenemos todos los datos y no tenemos más que sustituir en la fórmula. Y al sustituir todos los datos que tenemos, pues nos sale que el límite inferior es 0,073 y si sustituimos en la fórmula del límite superior, pues 0,167.
Así que la solución de este apartado es que el intervalo con nivel de confianza del 96% es desde 0,073 hasta 0,167. Es decir, la proporción de artículos defectuosos en la población, o sea, en el envío total del cargamento, va a estar entre si lo pasamos a porcentajes, entre un 7,3%, 7,3 de cada 100 y un 16%. Ahí va a estar entre el 7 y el 16% va a estar el porcentaje de artículos defectuosos en todo el cargamento. Y esto lo hemos calculado a partir de la muestra de 200 artículos que hemos mirado, de los cuales hemos encontrado 24 defectuosos. Vamos a ver ahora el apartado B, concretamente el B1. Es igual que el B2, solo que cambia el valor de alfa, el nivel de significación y también, por tanto, el nivel de confianza con que vamos a hacer los cálculos. Aquí en este apartado B lo que se nos pregunta es si podemos dar por cierta la afirmación de que como máximo uno de cada 10 artículos en el envío es defectuoso, en todo el envío. No solo en la muestra que hemos visto, sino en todos. Tenemos que hacer inferencia, por tanto. Y esto entonces lo que habrá que hacer es plantear un contraste de hipótesis. Como ya sabemos, en el contraste de hipótesis, siempre en la hipótesis nula se usa la igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto de que uno de cada 10 sea defectuoso, lo que está diciendo es que la proporción sea de 1 a 10, es decir, 0,1, o lo que es lo mismo del 10%. Entonces, lo que nos están diciendo es si la proporción de defectuosos es menor o igual que 0,1 en el envío. Ya sabemos que en la parte izquierda, como he dicho, en la hipótesis nula hay que usar la igualdad, por tanto hay que plantear que la proporción sea exactamente el 0,1, que sería el 10%, es lo que nos está diciendo. Pero en lo que nos están pidiendo que calculemos es si la proporción es menor o igual que 1%, es decir, menor o igual que 0,1. O sea, como máximo, porque dice como máximo 1 de cada 10, pero incluido el máximo, o sea, incluido ese valor, el 0,1. O sea, que la proporción pueda ser 0,2, 0,3, perdón, 0,01, 0,02, 0,09 y como máximo 0,1, pero incluido. Con lo cual aquí deberíamos poner en la hipótesis alternativa que la proporción sea menor o igual que 0,1. Pero resulta que en los contrastes de hipótesis, igual que en la parte izquierda, en la hipótesis nula siempre se pone la igualdad, en la parte derecha solo podemos poner mayor, menor o desigual. No porque se basa en el principio de que las dos hipótesis tienen que ser excluyentes. Si yo aquí pongo menor o igual, pues resulta que el igual también está a la izquierda. Entonces hay un valor que no es excluyente. Así que no se puede poner en ese contraste el P mayor menor o igual que 0,1, que es lo que querríamos hacer. Tenemos que hacerlo con mayor o menor. Bueno, pues lo que podemos hacer es hacer la pregunta al revés. Entonces, plantear la pregunta, en lugar de demostrar si es menor o igual que 0,1, demostrar si es lo contrario, si es mayor que 0,1. Si esto se demuestra, si demostramos que esto es cierto, pues vale. Entonces sería lo contrario a lo que nos están diciendo. Y si demostramos que esto es falso, pues podríamos aceptar entonces lo que nos decía el enunciado. ¿Vale? Pues vamos entonces a hacerlo. Y según la tabla de resumen de contraste de hipótesis, hay que ir allí a buscarlo. Solo hay un caso para los casos de contrastes de proporciones. Así que cogemos la fórmula que nos aparecen ahí. El valor observado del estadístico de contraste, ZO, que es el que nos hará falta para hacer el contraste, pues está la fórmula. Tenemos que cogerla y sustituir los valores. También en la tabla de resumen de contraste de hipótesis tenemos, en este caso, cómo es la región de aceptación, desde menos infinito a Z alfa, y cómo se calcula el p-valor. Esto no lo tenemos que memorizar, está en la tabla, y tenemos que sustituir simplemente, para calcular ZO, sustituir los datos que ya tenemos. Tenemos en la proporción de la muestra, aquella que vimos, de un conjunto de artículos, y vimos cuáles eran los limitados, lo vimos en el apartado anterior, y vimos que era una proporción 0,12. La proporción que estamos investigando en la hipótesis, que era 0,1, pues lo que hacemos es sustituir, tenemos los dos datos, el estimador, 0,12, esta proporción con la que queremos comparar, 0,1, tenemos n, sustituimos, que era 200,
total nos sale 0,94 el valor de ZO. Una vez que ya tenemos el valor de ZO, es decir, el valor observado del estadístico de contraste, ya podemos resolver el contraste de hipótesis aplicando uno de los dos métodos. Uno es el método de la región de aceptación y el otro del p-valor. Se puede aplicar uno u otro, vamos a probar los dos para ver que el resultado es el mismo. Empezamos por el método de la región de aceptación. Bien, pues en este caso, en las tablas de resumen de los contrastes de hipótesis hemos visto que la región de aceptación es menos infinito hasta z alfa. Alfa nos han dicho en este enunciado que era 0,04, así que lo que nos hace falta es saber cuál es ese valor. 0,04, como ya hemos dicho en muchos ejercicios, es el cuantil 1 menos 0,04 de una variable aleatoria z, que es normal, con media 0 y desviación estándar 1, es decir, una variable aleatoria con distribución estándar normal. Lo que es lo mismo entonces es el cuantil 0,96. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En la tabla A4, porque al final la definición de cuantil no es más que la probabilidad de que z sea menor o igual que este valor que nos piden, z,04, sea igual a 0,96. Esta es la propia definición de cuantil. Tenemos que ir a la tabla y buscar, a ver, para qué valor de z la probabilidad que nos aparece en la tabla es 0,96. En la tabla A4 del libro no encontramos exactamente la probabilidad 0,96, pero una prácticamente igual, 0,9599. Esto es prácticamente 0,96, entonces nos quedamos con este valor y entonces el valor de la variable para esta probabilidad es 1,7, nos vamos a la columna 5, o sea que es 1,75. Una vez que hemos encontrado el valor de z 0,04, que hemos visto en la tabla A4 que era 1,75, pues ya podemos resolver el contraste con el método de la región de aceptación, porque ya tenemos la región de aceptación que es desde menos infinito hasta 1,75, este valor que hemos encontrado. Bien, como sabemos el valor del estadístico de contraste, que era 0,94, hay que comprobar si está o no dentro de la región. Comprobamos que sí lo está, porque 0,94 está por debajo de 1,75, con lo cual está en esta región. Así que al estar en la región podemos afirmar, podemos aceptar la hipótesis nula. O sea, no rechazamos la hipótesis nula y en consecuencia rechazamos la hipótesis alternativa que habíamos planteado. Y otro método que podemos aplicar es el del p-valor. El método del p-valor, para calcular el p-valor vamos a la tabla de resumen de hipótesis y ahí vimos que para este caso se calcula como la probabilidad de z mayor o igual que ZO. Bien, como ZO lo tenemos, que es 0,94, hay que calcular la probabilidad de que una variable z normal estándar sea mayor o igual que 0,94. Como en la tabla 4 las probabilidades que tenemos son de que sean menor que un valor, hay que darle la vuelta. Entonces, decir que es mayor que 0,94 es como decir que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 0,94. Y esto sí que tenemos que buscar en la tabla, la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,94, la tabla A4. Vamos a la tabla 4, buscamos entonces el valor de z 0,94, 0,9 y 4. 0,9 y el segundo dígito 0,04, con lo cual el valor, la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que 0,94 es 0,8264. Una vez que hemos encontrado la tabla 4, este valor que necesitamos, que es 0,8264, nos hacía falta para calcular el p-valor, que era 1 menos ese valor, y nos da 0,17 el p-valor. Como es 0,17 y es mayor que alfa, que es 0,04, por la teoría del contraste de hipótesis, hay que aceptar la hipótesis nula. Es decir, en este caso, más que aceptar la nula, lo que nos interesa es que se rechaza la alternativa. ¿Por qué? Porque este problema lo planteamos, es un poco enrevesado porque le dimos la vuelta al enunciado. El enunciado nos preguntaba si podíamos afirmar que la proporción de toda la población, de todo el envío, era menor o igual que 0,1, pero como no podíamos poner menor o igual, le dimos la vuelta y vamos a comprobar lo contrario. Si es mayor que 0,1, la proporción de piezas defectuosas. Como después del contraste nos ha salido que se rechaza esta hipótesis alternativa de que sea mayor que 0,1, pues entonces no podemos rechazar la afirmación que dijo que nos planteó el enunciado, que rechazar que la proporción fuera menor o igual que 0,1. O sea que la afirmación de que la proporción de artículos en un envío sea como máximo de 1 de cada 10. Es lo mismo que decir que sea menor o igual que 0,1.
Como hemos averiguado que hemos rechazado que sea mayor que 0,1, no podemos rechazar que sea menor o igual que 0,1. Puede ocurrir que sea igual, pero podría ocurrir que fuera menor que 0,1. Vamos a resolver ahora la segunda parte del apartado B, que nos decía que hiciéramos lo mismo, pero considerando que alfa es 0,15, es decir, el nivel de confianza del 85%, o lo que es lo mismo, el nivel de significación del 15% o 0,15. Solo hay que cambiar alfa, donde teníamos el valor del apartado anterior, por este. Y eso nos afectaba a la región de aceptación, porque el límite de la región era z alfa. Como ahora alfa ha cambiado, ahora hay que calcular z 0,15. Como hicimos la otra vez, hay que hacerlo acudiendo a la tabla A4. En este caso, z0,15 es el cuantil 1 menos 0,15 de la variable z. Es decir, el cuantil 0,85. Hay que ir a la tabla, buscar el 0,85 y ver qué valor de la variable hace que la probabilidad de que sea menor que ese valor sea 0,85. Entonces vamos a la tabla 4, buscamos la probabilidad 0,85, la encontramos, bueno, es 0,85, 0,8, pero aproximadamente es 0,85, y vemos que el valor de la variable que da estas probabilidades es 1,0, aquí 1,0, y seguimos por la columna 4. O sea, 1,04 nos da la probabilidad que buscamos, que era 0,85. Es decir, 1,04. Hemos encontrado entonces que el valor del cuantil que estamos buscando, el Z015, es 1,04, con lo cual ya tenemos el límite superior de la región de aceptación, y lo que ha ocurrido, aunque ahora está más justo, pero ZO, que era 0,94, que es un valor que no cambia, tanto en el apartado anterior como este es el mismo, este valor sigue estando dentro de esa región de aceptación, con lo cual se sigue aceptando la hipótesis nula, o sea, se rechaza la hipótesis alternativa, que es lo que nos interesa en este ejercicio, saber si se rechaza la alternativa, que es la que hemos tenido que definir para saber si refutar o no la afirmación que nos planteaba el enunciado. Con el método del p-valor ya se calcula el p-valor en el apartado anterior, en este caso que era 0,17, en este caso como alfa ha subido, alfa ahora es 0,15, lo que nos dice este segundo apartado, pero sigue siendo por poco, pero el p-valor sigue siendo superior a alfa, con lo cual no cambia nada y el resultado es el mismo, tanto en el apartado B2 como en el B1. La respuesta es que no podemos refutar la afirmación de que la proporción de artículos defectuosos en un envío sea como máximo de 1 cada 10 artículos en el envío, es decir, que sea menor o igual que 0,1 la proporción de artículos defectuosos. No podemos refutarlo porque lo que sí hemos conseguido saber es que no es mayor que 0,1. Por tanto, no podemos negar que sea, si hemos encontrado que no puede ser mayor que 0,1, no podemos negar que sea menor o igual que 0,1, que es lo contrario a lo que hemos encontrado que no se cumple. Por eso la respuesta es que no.